Shalom, soy Ismael Salinas. Una vez más estamos aquí para ver las parashas, en este caso los parashot de esta semana, que es un doble parashot. La primera parte se llama Ajeremot, que quiere decir después de la muerte, y la segunda parte se llama Kedoshim, que quiere decir santidad. En esta charla que vamos a tener, vamos a enfocarnos en la primera parte de Ajeremot. Esta parashá con el nombre de Ajeremot es una frase en hebreo. Entonces, como hemos dicho, quiere decir después de la muerte. Estamos hablando de la tragedia que ocurrió con la muerte de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, cuando después de que ellos ofrecieron el fuego extraño delante de Jehová en el servicio del tabernáculo. Imagínense estando aquí en un tabernáculo como el que está aquí detrás de mí en el fondo, y que de allí el fuego sale de dentro del tabernáculo y mata a estos dos hombres. Entonces hay una cosa muy difícil para Aarón, que el Señor le dice que sigue tú siendo lo que estás haciendo, no te rasques tu vestido, no hagas duelo, porque estás con el aceite, la unción de la obra en la cual él está haciendo, y no puede pasar por eso. Entonces queremos saber, notar tres cosas en esta parashá. Primeramente, Dios es santo y exige santidad. Dos, él le da un aviso a Aarón en el ministerio que ellos están haciendo en el tabernáculo y para el pueblo, es decir, sobre su conducta, cómo deben comportarse y lo que espera el Señor cuando estén delante de Él y cuando estén viviendo como pueblo de Él, un pueblo santo. Habla sobre las consecuencias de lo que puede pasar si no son obedientes a estos. Y finalmente, ¿quiénes son afectados? ¿Para todo el mundo estas reglas? ¿O a quién le pertenece? Entonces vamos a ver eso un poco más. Creo que deben empezar a ver un hilo que corre a través de estos parashot. Hablo parashot diciendo el plural de parashá. Donde vemos lo que el Señor está tratando de enseñarle al sacerdocio, tanto como al pueblo, lo que el Señor espera del pueblo y lo que él espera que uno haga cuando están ministrando a él. Si reconocen, ellos tienen que reconocer que son un pueblo escogido, un real sacerdocio y una nación santa para Jehová. Adonai les está mostrando no solo las consecuencias de no estar preparados o ser consciente de su alrededor. Es decir, cuando estemos delante de Dios, tenemos que tener ciertas conductas, o cuando estemos en su presencia. En lo que el Señor espera de nosotros es más de lo que espera de los demás gente, porque nosotros somos los escogidos. Pero también nos da los remedios para evitar o remediar algún mal o error que hayamos hecho nosotros, y así restaurar lo que se había perdido en el caso del pueblo por causa de pecado. Entonces vamos a ver en Levítico 16, 1 al capítulo 18, 29, que es el final de esta porción de Ajeremot. Y en resumen, voy a hablar un poquito sobre lo que se trata del 16 y el 17, porque me quiero enfocar en el capítulo 18. Hay mucho que hablar sobre ello, pero decidí escoger el del capítulo 18 para enfocarme en esta parashá. El capítulo 16 se enfoca el día de expiación. El día de expiación nosotros debemos conocerlo tanto en los creyentes mesiánicos como en la cristiandad. ¿A qué me refiero? Es que en el día de expiación el pueblo se presenta delante de Dios
una vez al año con el propósito de expiar los pecados del pueblo. Es decir, el Señor tiene las reglas que Él les pide a ellos que hagan. Sin embargo, son tan específicas y tan complicado lo que el Señor está pidiendo al pueblo, que es difícil que el pueblo lo haga en una manera perfecta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces el Señor decide decirle a Aarón a través de Moshe, dice, dile a Aarón cuando él venga que no puede entrar al lugar santísimo, es decir, donde está el arca y el caporret, que es la tapa encima del arca, donde la presencia del Señor se va a manifestar. Que no puede entrar ahí cuando él quiera, en cualquier momento, solamente una vez al año, y después de que haya hecho sacrificios para los pecados de él y su familia y para el pueblo. Entonces podrá entrar y hacer expiación para el pecado de todos los demás. Y hay un proceso extenso a través de lo que ellos hacen para prepararse para este día de expiación. Ese es en el capítulo 16. Ahí es donde habla sobre los chivos. Uno que es el chivo para el sacrificio de Jehová y el otro que es el chivo que es para Azazel, es decir, lo que va a ser suelto en el desierto. Y eso va a llevar los pecados del pueblo fuera y lejos de ellos. En el capítulo 17 habla de lo sagrado de la sangre. No estamos hablando de la sangre de todo animal que se usa para propósito de sacrificio. Estamos hablando de las vacas o el toro, ¿verdad? De el cordero, los becerros o las cabras. Estos son los tres animales que se usan para sacrificio. Y es tan sagrado que el Señor dice que el pueblo teniendo del vacado allí, o de los becerros, de las cabras, que cuando ellos quisieran comer algún animal de esos, que no podían nomás decir voy a matarlo y lo preparamos y no lo comemos, como lo hace uno en los ranchos. Pues no puede ser así. Si tú querías hacer eso, tú traías ese becerro a la puerta, es aquí enfrente donde está ese tabernáculo, y allí lo sacrificabas delante del Señor, tomaban la sangre allí y entonces lo rociaban sobre el altar para que pudieran ellos recibirlo y no morir. Es tan sagrado, se dice. ¿Por qué? Dijo el Señor, dice, será el sacrificio que se hace sobre el altar para hacer expiación por las personas, porque la sangre es la que hace la expiación por la alma. Por eso es que es tan sagrado en la sangre. Ahora, si ellos vivían fuera y querían ir a cazar el venado o algún otro animal que se podían comer, lo podían hacer, pero tenían que también sangrar al animal y dejar que la sangre fuera derramada en la tierra y cubrirla. Otra vez, no comer nada con sangre. Ese es el capítulo 17. Entonces, quiero enfocarme, como les dije, en el capítulo 18. Y en el capítulo 18 es donde vamos a hablar sobre lo que el Señor quiere avisarle al pueblo que hagan para que les vaya bien. En el capítulo 18, versículo 3, dice así: no harán conforme las obras de la tierra de Egipto en la cual vivieron, ni harán conforme las obras de la tierra de Canaán, a donde yo los introduciré, ni anden según sus costumbres. Aquí hay una cosa interesante. El Señor sabía que ellos tenían como 400 años que habían vivido en Egipto y habían visto, quizás participado, quizás ayudado en algunas de las costumbres o fiestas paganas que se hacían en Egipto. Entonces, que el Señor les dice, no van a hacer eso cuando vengan aquí como lo hicieron allá en Egipto. No vamos a hacer ahí las obras que hacen allá para servirme a mí, no se va a hacer igual. Ni la gente donde vivían, la gente que estaba ahí en Canaán, los amonitas, los filisteos y toda la otra gente que estaba ahí, ellos tenían sus ritos y sus servicios a sus dioses
que Dios no iba a aceptar que se hicieran las prácticas como ellos las hacían. Y que esas costumbres, ellos no debían de tenerlas como parte de la costumbre de Dios. Eso se lo hizo claro desde primero. Dice, el pueblo que Elohim salvó fue para que fueran bendecidos, para que tengan largas vidas y sean fructíferos. En Deuteronomio 15:5 nos dice, y si prestas atención a la voz de Jehová tu Dios y guardas y pones por obra todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, más adelante, Moshe le dice en Deuteronomio 10:13, y que guarde los mandamientos y estatutos que Jehová tu Dios, los cuales te ordenó hoy para que te vaya bien. ¿Ok? Entonces, esta es la razón, que es para que te vaya bien, para que tengas larga vida y para que seas bendecido en todo lo que hagas. Porque hay consecuencias de no hacerlas. Es decir, cuando un padre le da la instrucción a su hijo para que vayan aprendiendo a hacer las cosas bien, les dice, haz esto y hazlo tal como yo te digo, no desvíe de esto. ¿Por qué? Porque si el hijo desvíe y dice, no, yo sé más que ese viejo, él no sabe tanto como yo, ¿qué va a pasar? Se va a meter en problemas. Puede que vaya a la cárcel por las loqueras que haga, o puede que haya un accidente, puede que alguna tragedia le vaya a pasar a ese muchacho porque no guardó las enseñanzas y las instrucciones de su padre. Y esto es lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Él está dando las instrucciones para que les vaya bien. Aquí vemos el deseo de Elohim, que es de bendecir al pueblo con bien. Es por eso que él le da la receta para que tengan éxito. Es decir, haz esto y te va a ir bien. Entonces, el Señor también les da una cosa de que se prohíbe que no hagan. Dice, no hagan como en el lugar de donde vinieron. Ellos estuvieron ahí todo ese tiempo y hicieron estas prácticas y que trajeron esas ideas con ellos. Pero el Señor le está diciendo, deja esas costumbres atrás, olvídate de eso y vive conforme las instrucciones que yo te doy. Adonai no quiere que su pueblo viva con los problemas estas y que les vaya a causar problemas. Porque él les dijo que si ellos hacen esto, recordemos lo que pasó con Nadab y Abiú. Cuando ellos hicieron un poco de desfiarse, o más un poco, ¿qué sería? Quizás tomar el incienso o el fuego de otro lugar que el Señor le dijo que no agarraran y luego seguir adelante. Porque dirían ellos, pues fuego es fuego, yo aquí hice un poquito y es igual. Pero no es que lo estás haciendo para ti o para seguir un rito solamente. Es para seguir la instrucción de cómo Dios quiere que tú le alabes a Él. Y esa es la clave, que no es como tú pienses que Dios quiere que tú le alabes, es como Él te lo ha pedido y te lo ha dado detalladamente para que no haya equivocación. Entonces, esto, el no hacerlo, te puede costar la vida, así como le costó a Nadab y Abiú. En el capítulo 18, versículo 28, dice, no contaminen la tierra para que no los arroje, así como arrojé a las naciones que tuvieron antes de ustedes. Es decir, que a las cananitas. Ellos estuvieron allí un tiempo muy largo. Y aún cuando estaba el pueblo todavía en Egipto, y Dios se le dijo a Abraham cuando estaba en la tierra, ellos van a poseer la tierra de Canaán, pero no ahora todavía, porque el tiempo no se ha cumplido de que tiene que Canaán pasar en esa tierra. Es decir, él estaba dando bastante tiempo para que ellos cambiaran y no cambiaron
Al contrario, hicieron conforme ellos pensaban. Y si nos fijamos acá, algo aquí muy particular, es que no solamente el Señor, ¿cómo le diría? No es que el Señor le está diciendo a Israel, si tú no haces esto, te voy a arrojar la tierra, sino que también lo hizo con el pueblo de los que estaban ahí antes en la tierra de Canaán. ¿Me explico? Porque ellos no anduvieron siguiendo las instrucciones de Dios o no anduvieron andando en justicia. Entonces el Señor lo dice de esta manera. Entonces la tierra los vomitó o los echó fuera de ahí. Dice, por tanto, todo aquel que cometa cualquiera de estos pecados, las personas de los que cometen serán excluidos de entre su pueblo. Entonces, podemos ver que el Señor tiene instrucciones muy específicas para esto, pero es para nuestro bien. Siglos después que ocurrió lo que el Señor le dijo allí al pueblo en el desierto, entonces ellos también, estamos hablando de Israel, fueron expulsados de la tierra. Oigan esto lo dice el profeta Ezequiel en el capítulo 22, versículo 8. Esta es la porción de la Haftará que va con esta porción de la Parashá. Has despreciado la sangre y has profanado mis días de descanso. Nos recordamos que dije que anteriormente en el capítulo 17 hablaba de lo sagrado de la sangre y cómo debía tratarse todo esto. Es decir, otra vez, recordando que el Señor dijo, cuando tú quieras comer a un becerrito, una cabra, está bien, no hay problema. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Matarla? No. Tienes que venir delante de la puerta del tabernáculo y allí presentar tu sacrificio, sangrar al animalito. Dice, Señor, esto es lo que tú me has dado. Derrama la sangre y hacen la expiación allí con esa sangre. Entonces te puedes comer el animalito ese después de que tú hayas hecho lo que el Señor te dijo. No puedes matarlo en el monte, no puedes matarlo en tu casa. Tienes que traerlo delante del tabernáculo, porque estos eran los animales que el Señor escogió para hacer expiación por tu alma. Esto es la razón. Si fuera de un venadito, algún otro animal de ese que del campo que era ilícito comer, podías matarlo. Eso no tenías que traerlo a la puerta. A él lo matas en el campo, nomás acuérdate, sangrarlo y que la sangre quede toda y vuelva a la tierra. Eso era lo que el Señor le dijo. Pero aquí dice, has despreciado lo sagrado y has profanado mis días de descanso. Es decir, que el Señor nos dio a nosotros un día particular. Podemos descansar todos los días, yo entiendo esto, pero no estamos hablando de descansar todos los días. Y no todos estos días son sagrados, solo un día es sagrado. Este día es el día séptimo, es el día sábado o el Shabbat, le llamamos nosotros. Este es el día que quiere decir descanso, el día de reposo, de descansar de tus obras, no hacer nada, recordar al Señor tu Creador y no hacer ningún trabajo. Pero ¿qué pasó? Porque no escucharon, aquí el profeta Ezequiel dice, ellos también fueron expulsados de la tierra. Fue esto lo que pasó. Anteriormente, esto solamente estaba hablando para el pueblo de Judá, es decir, la parte de la nación del sur, Judá, Benjamín y algunos de los levitas. Ellos fueron expulsados y fueron llevados a Babilonia. ¿Qué pasó con la parte del norte? La parte que le llamaban Israel. Ellos anteriormente ya habían sido expulsados de la tierra por el rey de Asiria. Y entonces aquí vemos que el Señor está tomando esto bien en serio. Hablando de lo que pasó con Israel, quiero tocar unos versos allí, nada más me salgo un poco de la porción de la Haftará y Parashá, pero con el propósito de mostrarles algo. En 2 de Reyes, capítulo 17, 7 dice así, pero las israelitas comenzaron a adorar a otros dioses
y hacer lo mismo que hacían los otros pueblos que el Señor había expulsado de la tierra para que los israelitas vivieran en ella. Los israelitas también siguieron las costumbres paganas de los reyes que gobernaron y secretamente hicieron maldades contra Jehová su Dios. Pueden ver esto, que hicieron lo mismo que hicieron los otros pueblos que estaban allí. Y por eso el Señor los echó fuera. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el Señor los echó fuera ahí, entonces el rey de Siria trajo otra gente de otras, de Babilonia y otras ciudades alrededor, y las trajo a Samaria y en esas áreas, y las puso ahí para que cambiaran de manera de ser. Pero ¿qué pasó? Esta gente empezaron a ser atacadas por las fieras del campo. Y en 17:33 al 35 nos dice, adoraron a Adonai, Elohim, pero también a sus propios dioses, tal como hacían en los países de donde vivían ellos antes. Hasta el día de hoy siguen viviendo de la misma manera. No honran a Jehová y no obedecen las reglas y mandatos de los israelitas. No obedecen la ley ni a los mandatos que Jehová dio a los descendientes de Jacob. Jehová hizo un pacto con los israelitas y les mandó, no deben honrar a otros dioses, no los sirvan, ni los adoren, ni les hagan sacrificios. Sin embargo, es lo que estaba haciendo este pueblo. ¿Qué pasó? Se convirtió en un pueblo mixto que vino de las otras tierras, juntamente con algunos israelitas que quedaron ahí todavía. Y luego más adelantito, en el verso 40, nos dice así, y así es una cosa triste, pero los israelitas no hicieron caso. Siguieron en las mismas de antes. Estas naciones adoraban a Jehová, pero también a sus propios ídolos. Sus hijos y nietos hacen lo mismo que sus antepasados y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros, que no somos del pueblo de Israel, si es que hay algunos, creo que la mayoría de personas que van a estar escuchando este video no son israelitas, no son hebreos. Entonces, ¿qué? Son los extranjeros que se han llegado al pueblo. Pero ¿qué pasa con esta gente que se ha llegado al pueblo? Viene con sus otras ideas, viene con sus otros pensamientos y quiere traer esto juntamente con alabar a Dios como Dios muy específicamente le dijo al pueblo que hiciera. ¿Pero tú crees que esto es de agrado a Dios? No lo es. Así como pasó en Levítico y como pasó en el libro de los Reyes, es el mismo Dios que está diciendo, no acepto, no lo quiero, no me agrada y no es aceptable. Entonces, hay que entender que esta historia está allí por una razón. No nomás para darnos idea, mira lo que hicieron ellos, sino que se nos da esta historia a nosotros para que aprendamos nosotros a vivir de la manera que Dios nos pide que vivamos. Entonces, vayamos al libro de Levíticos, volvemos una vez más al capítulo 17, 18. Dice, cualquier de la casa de Israel o de los prosélitos que habitan con ustedes, en alguna otra versión puede que diga extranjeros. Entonces, aquí te está diciendo que estas son las personas que se han llegado a conocer al Señor y que quizás hayan adoptado estos. Pero ¿qué es un prosélito? Es una persona que se ha convertido de una opinión, religión o partido. Como un momentito, por favor. Perdón, entonces, vuelvo y digo, ¿qué es un prosélito? Es una persona
que se ha convertido de una religión, opinión o de un partido. Mis amigos, si usted era de un pensamiento o otra religión y llegó un momento y usted dijo, el Dios de Israel es mi Dios, usted dijo, yo acepto la expiación que hizo por mí a través del Mesías Yeshua, Jesús, usted es un prosélito. Usted es una persona que se ha cambiado de opinión. Y no es suficiente, y si no es suficiente, en el Brit Hadashah, es decir, el Nuevo Testamento, en el libro de 1 Corintios 6, 19 al 20, dice así, ¿no saben ustedes que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado? Y que el Espíritu Santo vive en ustedes. Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Finalmente, en Mateo 5:48 nos dice así, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. Ahora quizás podemos entender por qué Yeshua dijo esto. No lo dijo porque quería que cambiáramos una manera de vivir nosotros más piadosa o vivir bien o no decir malas palabras. Que no digo que esto no son cosas buenas, pero se estaba refiriendo específicamente a lo que estamos estudiando ahora en estos parashot. En la manera de presentarte delante de Dios cuando estés delante de Él, o cuando estés viviendo para el Señor, vivir de una manera que sea aceptable para Él. Espero que esto sea claro. Nosotros tampoco podemos pensar servir a Jehová como ellos, porque ya vemos el resultado, ¿verdad? También lo que hacían antes con otros dioses o con los otros ritos, eso no fue aceptable para Dios. Nunca. Jehová es un Dios celoso y dijo, no me servirán como lo hacían antes, sino guarden mis mandamientos y anden en ellos. Yo soy Jehová, su Dios. A las naciones se les juzgó por haber hecho todas estas cosas, aunque no tenían la Torá, porque estas cosas están en nuestros corazones. Nosotros debemos saber lo que hacer. Y los digo que vamos a, para que lo piensen, para que medites sobre esto y preguntes, ¿lo estaré yo haciendo bien para Dios? ¿Estaré haciendo lo que Él quiere, como Él quiere, como le demanda? Esperemos que sí. Shalom.